Bueno, en esta teleclase vamos a aprender algunos conceptos principales de los medios digitales como canal publicitario, repasando algunos ejemplos prácticos. Nosotros cuando estamos en los sitios web podemos ver distintos banners, como ven en la imagen que está marcado, y el concepto acá es identificar quién es el anunciante, cuál es el medio y cuál es la audiencia. Acá en el ejemplo podemos ver que el anunciante es Marplas Hipermayorista Polirrubro. El medio podemos ver que es El País, el diario de España. Y en este punto la audiencia sería la gente que quiere comprar por mayor, digamos, porque ya están promocionando una tienda online para la venta. Es importante que nosotros cuando naveguemos en Internet comprendamos este tipo de anuncios, estos banners, y podamos identificar estos tres elementos: el anunciante, el medio donde está, es decir, el contexto donde se da, y cuál sería, o deducir cuál sería la audiencia. Si vemos otro ejemplo, acá vemos en la imagen del diario La Nación, ese sería el medio, y el anunciante es Cherry, que colocó dos banners, digamos, uno de forma horizontal y otro de forma vertical. La presencia de la marca, acá a partir de su relación con La Nación en la pauta, ha hecho que tenga dos tipos de banner en el mismo espacio. ¿Cuál es la audiencia? Bueno, los lectores del diario La Nación que estén interesados en comprar un nuevo automóvil, digamos. Otro ejemplo de Clarín. Fíjense que Clarín tiene al costado un banner de Frávega. Entonces, identifiquemos, esto lo pueden hacer en 5 segundos, ya estarían habituados, cuál es el anunciante, cuál es el medio y cuál sería el tipo de audiencia a la cual está dirigida el banner. Bien, entonces la idea es que cada vez que entremos a un sitio web podamos identificar dónde están los avisos publicitarios o los banners o los anuncios y poder identificar tanto quién es el anunciante como quién es el medio donde se está desarrollando y el tipo de audiencia al que suponemos que apunta ese anuncio. Es importante que muchas veces los anuncios estén dentro de un medio que tenga relación con la audiencia. Por ejemplo, si nosotros promocionamos un producto para niños, está bueno que aparezca en sitios relacionados con la temática de los niños, ya sea de juegos o de personajes infantiles o de la misma televisión. Esto funciona muy bien también cuando el anunciante quiere tener una presencia en un público específico, se eligen los distintos temas en donde queremos que aparezcan los anuncios y se seleccionan los medios. Y la otra tendencia es que el anunciante quiere llegar a un público específico, entonces, bueno, se eligen el tipo de anunciante, por ejemplo, mujeres de 25 a 35 años que le guste la cocina, y se enfocan los anuncios para que lo vean ese tipo de público sin importar demasiado si están viendo en ese momento un sitio de cocina o otro sitio de interés general. Estas paradigmas de elección de medios es importante tenerlos en cuenta porque nos permiten identificar bien qué es lo que vamos a decir, es decir, el anunciante, qué va a decir, a quién se lo va a decir y en qué medios tenemos que pautarlos. A continuación vamos a hacer una actividad y nos veremos a la vuelta con las claves de las respuestas. Bien, alumnos, ustedes tenían que hacer una actividad donde tenían que completar un cuadro en función de la definición de algunos conceptos y unos ejemplos. Acá particularmente las definiciones estaban bastante explícitas tanto en todo lo que desarrollamos y los ejemplos siempre tengan en cuenta que cuando se define un tipo de público o un tipo de medio se deben identificar como lo hicimos en los ejercicios.
El concepto que hablaremos ahora es el cambio de paradigma del consumo de medios publicitarios y de medios en general. Tengamos en cuenta que hay muchas características que hoy tiene el consumidor que hacen que tengamos un hábito de búsqueda de información publicitaria o de otro tipo que son distintos a los que teníamos hace unos años atrás. Por ejemplo, una madre atareada en un vehículo busca información sobre descongestionantes para su hijo que está resfriado, digamos. Eso lo hace a través de su teléfono móvil, eso hace unos años no estaba, digamos. Esto plantea cómo han cambiado las distintas formas de buscar información. Antes solo el médico tenía la capacidad de decirnos cuál era el medicamento adecuado, y hoy la madre va y le dice al médico, mira, tengo esto, y lo leí en internet y lo busqué, y bueno, el médico tendrá que discutir con las madres y ver cuál es la acción. Todos los ejemplos que vemos acá marcan particularmente el cambio de paradigma de el uso de los medios, digamos. Y es importante saber identificarlos para poder hacer mejores campañas publicitarias para nuestros anunciantes, nuestros clientes. Pueden ver los distintos ejemplos. Una secretaria comprando insumos para la impresora, los busca por internet. Un estudiante viendo algunas cuestiones para viajar a hacer un viaje a Barcelona, y un aficionado a deportes de invierno buscando artículos específicos. Todas estas características de lo que vemos en el cuadro son las características del consumidor digital, y esto ha modificado el paradigma total de la búsqueda de información. ¿Y qué pasa con nosotros? Y ahí es un ejercicio de reflexión. Tenemos estas características, y ¿qué hacemos? Y esto es lo que tenemos que pensar cada vez que organizamos las vacaciones. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando decimos quiero ir a un lugar? Yo creo que la mayoría busca en internet. Nadie busca en la guía telefónica un hotel en el lugar del destino que elegimos. ¿Qué pasa cuando queremos comprar tecnología? Vemos los precios en otros lugares, leemos opiniones de personas que ya compraron. Es un hábito que hemos incorporado con las nuevas tecnologías. Lo mismo pasa con elegir un restaurante, y mucho más cuando reclamamos por un mal servicio. Hoy es más habitual reclamar por un mal servicio a través de una red social que hacerlo específicamente por teléfono o por otro medio. Es importante saber que a partir de un consumidor más conectado, más informado, más impaciente, que interactúa con muchas pantallas en el día, desde celulares, tablets, pantallas de televisión, de televisores inteligentes, toda esa interacción más la impaciencia de que quiere las cosas ya, son características que debemos tener en cuenta para cuando armamos nuestra estrategia para abordar los medios publicitarios. Es importante también que la persona esté en momentos de investigación, quiere saber cuál es el analgésico más adecuado para su hijo, y lo importante es nosotros poder estar publicitariamente con nuestros anuncios en ese lugar, en ese momento, estar en el momento correcto, en el lugar correcto. Es importante entonces tener todas estas características y identificar los elementos de este nuevo paradigma para poder hacer campañas publicitarias más importantes y efectivas. A continuación haremos una actividad y nos vemos de vuelta con las claves de las respuestas. Bien, acá podemos ver algunas pistas del ejercicio que acaban de hacer, digamos. La resolución o la clave para resolverlo tiene que ver con ponerse en el lugar de cómo se hacían las cosas antes de la era de Internet y cómo se hacen ahora, que somos consumidores digitales hiperconectados y con acceso a la información de manera casi inmediata. Si ustedes son muy jóvenes para recordar lo que pasaba hace algunos años, pueden preguntarle a alguna persona mayor que seguramente le van a decir que cuando no había internet las cosas funcionaban de otra manera. La actividad es bastante divertida en este sentido, así que bueno, disfrútenla.
Aquí analizaremos las características de los medios tradicionales y los medios digitales. Particularmente los medios digitales, los ejemplos clásicos son los diarios, las revistas, los periódicos, la vía pública, la radio y la televisión. Son los medios que llegan en la era pre-internet. Estos medios tradicionales hay que preguntarse cuáles son sus características y qué lo diferencia de los medios digitales. Una de las preguntas es, ¿son accesibles a todos los anunciantes? Es decir, ¿todas las empresas pueden pautar en televisión? ¿Todas las empresas tienen un presupuesto para poner carteles en la vía pública o para poner un anuncio en el diario? Esa es una pregunta que se tienen que hacer y que reflexionar. Por otro lado, ¿llegan a todo el mundo? Es difícil tener un medio que llegue a todo el mundo o llegue específicamente al público que nosotros queremos. Si yo pongo un aviso en el diario sobre un producto para jóvenes, es muy probable que sea leído por gente que no es joven o que no es adecuada al producto. Entonces, los medios tradicionales tienen una dificultad de llegar específicamente al público. Llegan a un público masivo o a un público específico, pero difícil de identificar. Esto es algo que nos sucede como espectadores. Nosotros vemos televisión y vemos un montón de anuncios que no nos interesan. Incluso en algún momento, si ustedes le preguntan a un chico que mira un canal de cable de dibujos animados, ¿por qué el chico se pregunta por qué hay tantas publicidades de jabón o de limpiadores o de otros productos que no son específicamente para niños? Esto actualmente en el 2017 los medios tradicionales no lo han podido lograr, como si veremos que lo hacen los medios digitales. Por otro lado, una de las características de los medios tradicionales es su dificultad para medir resultados. Es decir, yo pongo mi anuncio en el diario, en la radio, en la televisión o en la vía pública y estimo que me vio esa cantidad de gente o que me escuchó esa cantidad de gente o que me leyó en el anuncio, digamos. Particularmente es una estimación que la da el medio y que hace difícil medir si después el efecto que tuvo ese anuncio dentro de mi negocio. Por otra parte, tenemos los medios digitales. Y ahí ustedes pueden ver Google y Facebook como los medios digitales medios digitales publicitarios más importantes, pero son todos los medios digitales. Acá las preguntas son las mismas. ¿Son accesibles para todos los anunciantes? En este caso sí. Tanto Facebook como Google tienen un nivel de inversión mínima muy bajo, por lo cual todos los anunciantes pueden pautar en estos dos medios, digamos. Por otro lado, son medios globales. Yo quiero llegar a China, sí, puedo hacerlo con Google, puedo hacerlo con Facebook. Ya toda la materia se enfoca en parte en estas características y yo puedo llegar a cualquier lugar del mundo. Y al mismo tiempo ser muy específico. Es decir, puedo llegar incluso hasta metros alrededor de mi negocio. Eso es una característica que tienen que tener en cuenta porque hay anunciantes que no necesitan llegar a toda una ciudad, necesitan llegar a un barrio. O hay anunciantes que sí, necesitan todo el mundo o llegar a un país que si tuvieran que hacerlo por medios tradicionales sería muy oneroso. Por ejemplo, un exportador de maní en la provincia de Córdoba. De esta manera se llega a un público mucho más eficientemente, porque nuestro presupuesto no se gasta en gente que ve nuestro anuncio pero no les interesa nuestro producto, ya sea porque no está dentro del público o porque no está dentro de la zona geográfica donde nosotros tenemos cobertura. Y bueno, llega sí a las personas específicas. Esto es una característica de los medios digitales que lo hace también muy atractivo para todo tipo de empresa. No importa si yo vendo un producto masivo o si vendo un producto muy específico para un público de nicho, un público muy específico. Y la última característica que es muy fuerte es la de poder medir los resultados. Esto a prima fase ustedes pueden ver que si postean algo en Facebook o hacen un anuncio ya tienen datos de quién le gustó, quién no le gustó, o cuánta gente lo vio, o si se mostró, o si le hacen clic o no le hacen clic. Toda esta capacidad de medir resultados también se lleva más allá a influenciar en qué valor le agregó esa acción publicitaria a nuestro negocio.
A partir de eso se hace más eficiente la disponibilidad y la inversión en recursos presupuestarios para las pautas en medios digitales. Bien, a continuación haremos una actividad y nos veremos después del intervalo. Bien, ahí podemos ver algunas pistas sobre la actividad que acaban de hacer. Recuerden que bueno, la primera columna del cuadro muestra las características y son bastante concretas las diferencias entre los medios tradicionales y los medios digitales. Así que espero que esta información les ayude para crear mejores campañas en el futuro. Ahora veremos específicamente dos grandes actores de la publicidad digital como medios digitales, que son Google y Facebook, digamos. Particularmente son los que dictan luego los parámetros de todos los otros medios digitales. Una de las cuestiones que tenemos que plantearnos como profesionales es poder diferenciar qué es anuncio del contenido orgánico que se le denomina o el contenido natural de tanto del Facebook como de Google y de los demás sitios de Internet. Cuando hablamos específicamente de Google, hablamos del buscador, y cuando hacemos una búsqueda, hay búsquedas que nos dan resultados, los que se llaman los resultados patrocinados, y otros que dan solamente los resultados naturales. Es importante saber diferenciarlo. Busquen, hagan búsquedas y pregúntense dónde están los anuncios y por qué esos anuncios aparecen en función de cada búsqueda. Lo mismo deben hacer en Facebook. Facebook tiene dentro de su contenido distintas áreas donde tiene publicidad y a veces está intercalada con el contenido, digamos, orgánico. Entonces, es importante saber si lo que está apareciendo en mi Facebook, en mi timeline, en mi newsfeed, es qué es publicidad y qué no es publicidad. Y como ejercicio intelectual es decir por qué esa publicidad me está apareciendo a mí y no a otro usuario que está visitando Facebook. Acá podemos ver en las imágenes distintos ejemplos donde uno puede ver que los anuncios de Google que son patrocinados tienen un cuadradito que cada tanto cambia de color, pero que dice anuncio o dice ads en inglés, digamos, y comúnmente cambian de color y en la ubicación. Y los que no tienen el cuadradito de anuncios son los que se llaman resultados naturales. Busquen y vean cuáles son las diferencias en cada una de las búsquedas que puedan hacer en Google. Fíjense que en la siguiente imagen hay búsquedas de Google que no nos dan resultados patrocinados. Yo acá pongo José de San Martín justamente porque no hay anunciantes que están poniendo inversión o anuncios con la palabra clave José de San Martín. Entonces yo acá no, en esta imagen de ejemplo no veo anuncios, digamos. Son todos resultados orgánicos. De hecho el primero es de Wikipedia y el segundo del Historiador, que son sitios que hablan de historia argentina. Por otro lado, en un newsfeed común de Facebook podemos ver espacios donde son publicitarios. En el ejemplo vemos arriba uno de Pedí tu presupuesto online
es un anuncio, podemos ver que debajo del nombre del anunciante aparece un texto que dice publicidad en un gris bastante clarito, pero después hay otros posteos. Y Facebook en su versión desktop, es decir, en las de las computadoras, se puede ver también al costado, la columna derecha, que también tiene muchos anuncios publicitarios y es el área publicitaria por defecto que siempre tuvo Facebook. Eso es más fácil de distinguir. Bien, a partir del análisis de estos ejemplos y de la realización de las actividades, ya estás en condiciones de hacer la actividad integradora correspondiente a este módulo.